Tecutli. La identidad mexicana, o eso que llamamos ser mexicanos, es un entramado complejo y dinámico hecho de muchas cosas que van más allá de los variados colores y sabores con los que nos ha conocido el mundo, aunque no se niega que también tiene mucho de ello. Tras el triunfo de la Revolución Mexicana, ya en la década de 1920, los políticos de la época se encontraron con un problema. No existía como tal una identidad mexicana institucional que nos unificara y nos hiciera sentido a todos en cualquier lugar del territorio. Lo que había en cambio era una variedad de regionalismos muy auténticos, bien afincados en sus áreas y que habían hecho mucho por resistir al porfirismo, el cual había exaltado hasta el hartazgo todo lo que sonara a francés o se le pareciera. A finales de esa década, el cine y la radio eran los únicos medios masivos para difundir un criterio nacional o centralista. En los años 30 estalla la Segunda Guerra Mundial y el presidente Lázaro Cárdenas, como estadista, comprendió bien la coyuntura. Estados Unidos estaba muy ocupado en su proyecto expansionista y en inmiscuirse en la guerra en Europa. Gracias a ello, América Latina contó con unos pocos, pero invaluables años para desarrollarse industrial y culturalmente sin el acecho de la mirada colonial estadounidense. Ahí floreció nuestra región. Gardel hacía giras por todo el continente, rompía corazones y difundía el acento porteño. Lo mismo hacían Jorge Negrete y Tito Guízar presumiendo la figura del charro mexicano. Pedro Vargas, Toña la Negra, Miguelito Valdés sonarían en las radios desde Tijuana hasta Tierra de Fuego reforzando la unidad latinoamericana. Ese nacionalismo, lejos de ser germen de movimientos de derecha como lo fue en Europa, era más bien defensivo, un manto propio en el cual envolverse para quitarse un poco de encima al protogigante capitalista que dominaría el siglo XX. Las películas Allá en el Rancho Grande, Janitzio, El Compadre Mendoza o Vámonos con Pancho Villa le dijeron a nuestros bisabuelos desde una óptica mexicana lo orgullosos que deberían sentirse por haber nacido aquí. Pero acabó esa guerra y un Estados Unidos fortalecido volteó hacia América Latina y acotó el desarrollo de nuestra industria fílmica. Para los años 60 ya se hacían películas aquí de rock and roll descafeinadas que fortalecían el estereotipo de la música gringa de moda pero sin el ingrediente de auténtica rebeldía. Los años 80 encuentran a México en una paupérrima producción de sexicomedias y cine de ficheras hechas con 3 pesos y sin argumentos. Para los años 90, el 95% de las proyecciones en México eran Rambos, Rockies, comedias románticas en la high school y otra película cada año fortaleciendo el papel de víctimas de ya saben quiénes en la Segunda Guerra Mundial. Las generaciones que nacimos de los años 60 a la fecha hemos tenido que luchar contra la alienación cultural. El son huasteco, jarocho, las lenguas nativas y nuestras tradiciones con mucho trabajo se tienen que abrir paso en el cine, la radio o la televisión. Los guionistas gringos se pueden inventar absurdos como Los Tres Caballeros de Disney que mostraban al Pato Donald, por supuesto gringo, un perico brasileiro, José Carioca, y un gallo mexicano, Pancho Pistolas, siendo amigos, cuando en realidad fue la CIA quien encargó esa película a Walt Disney para provocar empatía hacia Estados Unidos en los niños latinoamericanos de los años 40. Mi padre y buena parte de su generación se tragó el engaño. La poca documentación hizo que Hollywood inventara también el mito del zorro, un justiciero que vive en una zona imprecisa entre el sur de Estados Unidos y el norte de México, donde se visten de cowboy charro, tocan la guitarra pero con maracas, usan zarape, sombrero con bolitas, algo medio flamenco y en las fiestas gritan olé. Así de ridículo. Llega 2015 y una película del agente 007, Spectre, nos mostró la Ciudad de México durante el desfile de Día de Muertos, una tradición que por supuesto no existía. La inventaron los guionistas convirtiendo nuestro Hanal Pichán o Chantolo en carnaval con baile tropical, quizás sacado de los shows para turistas de la Riviera Maya. Reitero, los guionistas de Hollywood pueden inventar lo que quieran, pero cuando nuestras secretarías de cultura compran ese mito y lo establecen como tradición, están faltando a su papel de guardianes de nuestra cultura y parecen más bien fortalecer las ideas de la industria gringa. Pero además, sacar a ese desfile de las fechas tradicionales de noviembre para escenificarlo en junio, nos muestra que a esas secretarías les importan más los turistas del mundial y darles un show plástico, más que introducirlos en una de las celebraciones más arraigadas y respetadas de nuestro país, Día de Muertos. Las secretarías de cultura tienen la obligación de resguardar nuestras expresiones de identidad, promover a nuestros creadores de cultura y proteger ese universo que hemos construido desde hace más de 3000 años que hoy se llama México. Protegerlo del circo que quieren imponer las refresqueras, la FIFA, las televisoras, Hollywood y otras transnacionales para explotar nuestro país, no pagar impuestos y forrarse de dólares.
Estas son mis tradiciones. Si no le gustan, tengo otras. Quizá no lo dijo Groucho Marx, pero sí parece haber salido de una Secretaría de Cultura de nuestro país. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave Cultural. Soy Juan José Rodríguez y me da mucho gusto recibirlos aquí en Enclave Cultural, el espacio de cultura del canal Ahora MX, periodismo más allá del algoritmo. Tenemos un tema bien interesante. Otra vez estamos ya de lleno en el Mundial, estamos a 2 días de inaugurarlo. Hoy es martes 9 de junio, se va a inaugurar el jueves. Y el sábado tendremos en las calles de la Ciudad de México el desfile de muertos, un desfile en el cual se incluirá la parte de Día de Muertos que nos dejó James Bond. Lo extraño es que no lo organiza Sony Pictures, sino la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¿Es válido convertir nuestra tradición en un show para turistas? Además, sin darle un contexto y toda la ceremonia y todo el ritual que implica el Día de Muertos. Para platicar sobre este tema he invitado a dos queridas amigas que ya han estado aquí en Clave Cultural. Le doy la bienvenida a Ana Sarina Palafox, música, decimista y estudiante de doctorado en gestión cultural. Bienvenida, Ana Sarina. Hola, pues muchas gracias, Juanjo. Y tenemos también ya aquí en el escenario a Iris Bringas, que es cantante, compositora, periodista cultural y analista cultural. Bienvenida, Iris. Hola, Juanjo, buenas tardes. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Iris. Ana Sarina, tú has estado en la sierra, conoces la tradición del chantolo en la Huasteca, del janal pichán y seguramente tiene otros nombres en otras lenguas nativas de México. Cuéntanos la esencia de esta tradición del Día de Muertos, tal y como la hemos vivido desde hace siglos y cómo llegamos al siglo XXI, por favor. Nada más voy a dejar un buscapiés. Estamos hablando mucho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pero ojo, no dejemos de vigilar a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que casualmente es la persona que estaba en la Secretaría de Cultura Federal el sexenio pasado. Exacto, Ojo, Alejandra Frausto. ojo que viene del claustro de Sor Juana de origen, y alguna serie de cosas sospechosas que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, y no las voy a repetir, pero me parece que es una pieza fundamental que tiene un poder excesivo. Ya iremos para allá. Vamos primero a los orígenes del janal pichán, Ah, del Día de Muertos. vámonos a las tradiciones. Mira, tradición como contestó un niño en Irapuato para ganarse una rifa. Tradición simplemente es algo que se sigue haciendo y se repite mucho. Para no meternos en líos de que cada cultura cómo celebra o no el Día de Muertos, porque por ejemplo el chantolo tiene un sentido muy especial que no tenemos en la Ciudad de México. En el chantolo se abre una puerta para esas fechas y vienen los espíritus. Sí, los de los difuntos míos, o sea, mis parientes, mi gente querida, pero también otra clase de espíritus chocarreros. Y allá lo que se hace es que las personas les prestan el cuerpo a los espíritus. Eso es bien bonito. Mi cuerpo, en el momento en que me pongo la máscara de Chantolo, yo le estoy prestando mi cuerpo a un espíritu para que pueda encarnarse en mí y disfrutar lo que pasa aquí durante las fechas que el puente les permite pasar. Y también los espíritus de mis difuntos queridos vienen a ayudarme con la cosecha. Entonces es una forma de darles la bienvenida. Y hay algo también particular de Chantolo, que tú pones la ofrenda, pero tienes que dejar la puerta abierta, no nada más para que pasen los espíritus a disfrutar, sino para que la gente entre y tome cualquier cosa que se le antoje de la ofrenda y se la coma. Esto provoca comunidad, donde cualquier vecino puede entrar y tomar una fruta o un pan. Sí, y además la explicación es maravillosa. El espíritu no encarnado hace que se te antoje comer eso porque lo quiere él. O sea, tú lo estás ingiriendo para que él lo reciba. Eso es de una belleza increíble, ¿no? Ahora, nuestro ritual de muertos que se hegemonizó en México, el que estereotiparon, el que pues, reflejaron en la película Coco,
que no es nada mala y sí capta algo de la esencia. Bueno, podría haber sido peor. A mí sí me gusta cómo lo reflejaron. Es la tradición de Tláhuac Xochimilco, del lago de Texcoco, hablando de ajolotes, ¿no? Esta cuestión del camino de Cempasúchil. ¿Por qué? Porque el cempasúchil tiene los colores para que vean los muertos, y lleguen a donde está lo que les ofrendamos. Ahorita me pregunto qué relajo de tráfico hay en Reforma con los cempasúchil de junio, que se tendrían que estar sembrando ahorita en el día de Ixtapan, para que están para noviembre, ¿no? Las velas, ¿no? El copal para que también puedan consumir todos estos elementos, el papel picado y por supuesto que los alimentos, ¿no? Entonces, yo le ofrendo a quienes me cuidaron cuando era niña o a quienes cuidaron a los que me cuidaron cuando era niña, ¿no? Y bueno, hablando de ajolotes y de tláhuac, una cosa que yo he explicado por años, lo he integrado en mi discurso, cuando me preguntan, ¿y por qué tú, chilanga, que no eres jarocha ni huasteca ni nada, andas preservando culturas ajenas? Digo, bueno, no son ajenas, porque a la Ciudad de México los chilangos, que defiendo como gentilicio, venimos de todas partes, ¿no? Tenemos ancestros de cualquier otro lado, porque no provenimos de aquí, si no seríamos ajolotes. Y ese ejemplo que pongo tanto, ahora me la cumplieron. Ahora todos somos ajolotes en Ajolotitlán. Iris, a ti te ha tocado estar del lado gubernamental en la organización y en la producción de espectáculos. Conoces bien esto. ¿Por qué las ocurrencias de la burocracia cultural y turística, como bien lo dice Ana Sarina? Porque aquí no está metida solo Secretaría de Cultura, sino Secretaría de Turismo, y estamos confundiendo los dos rubros. En Veracruz hubo un problema el año pasado o antepasado con la gobernadora Nale, que fundió las dos secretarías, y entonces turismo y cultura se mezclan en lo mismo y no son para nada. Al contrario, el gremio del son jarocho reclamó fuertemente de que ellos no eran Mexican Curios, que ellos lo estaban poniendo pues justo eso, como Coco, un atractivo para una película, más allá del respeto, ¿no? La preservación de la cultura es otra cosa distinta al turismo. Pues, menuda pregunta que me haces. Sí, participé del otro lado en el Complejo Cultural Los Pinos. Ahí, pues, en la participación de la programación de muchísimas actividades culturales en el país. Dentro de estas circunstancias había ejes temáticos, ¿no? Los ejes temáticos tienen que llevar una agenda. Y no solamente una agenda, el conocimiento de la comunidad artística, sus oficios, sus deberes, sus quehaceres, sus nichos y también la forma de representarlos y de colocarlos dentro de los espacios culturales. Sin embargo, y no creo que sea nada más una situación de este régimen, creo que sucedía o ha sucedido en todos, a dónde o cómo se ejecutan los presupuestos gubernamentales. Ahora se paga de eso los funcionarios públicos de cultura, centros culturales, construcción de centros culturales y lo más delicado y lo más rudo de todo esto, las rentas de equipo técnico para la producción que terminan siendo 3 o 4 veces, no solamente más caras que en el mercado, sino más caras de lo que cuesta la propuesta artística. Pero la Secretaría Federal también tiene pues varios ejes temáticos y dentro de ellos existen las ocurrencias y dentro de las ocurrencias existen también las circunstancias de cómo, quién, cuándo, dónde, que más allá de las ocurrencias, esto es la parte fina en donde si tienes personas que no tienen la capacidad, que no conocen a la comunidad artística, pues van a traer o lo más viral o lo que conocen o lo que ellos creen que es cultura. Y por eso preguntaba, me gustaría saber quién fue el curador, quién fue el programador, qué artistas va a haber, qué calidades, ¿no? Qué costos y sobre todo qué capacidad de infraestructura técnica y tecnológica van a tener para que esto
pues suceda bien y no sea un chilaquil que van a exponer nada más porque quieren tener 1000 actividades para ganarse el premio Guinness. Que ese es el problema, es qué es lo que inspira a las autoridades para hacer tal o cual cosa. Y creo que aquí la motivación no es solamente el mundial y una foto bonita, sino también ser los más y ser los mejores cuando de fondo no tienen a las personas capacitadas para eso. Y eso no niega que sean personas que en este momento están trabajando arduamente, que no están durmiendo y están tratando de pintar las rosas de blanco porque creen que así las quiere la reina de corazones. En cuanto a estos gastos que son enormes, traer a la banda del Recodo, pues no te cuesta 20,000 pesos. Ana Sarina, en este caso con estos artistas, ¿vale la pena traer estos grandes nombres del regional mexicano, que además es un género choteado hasta la sociedad, hasta la saciedad? ¿O tendría que Secretaría de Cultura impulsar a los artistas más chicos, aunque no fueran un gran cartel, pero estarían dando una apuesta más auténtica de la cultura mexicana? Anécdota real, yo estuve de capacitadora cuando se implementó el programa de Misiones por la Diversidad Cultural, da para 8 programas, como fueron enmendando la plana de lo que dijo Alejandra Frausto en comparecencia en el Cantoral cuando es la reforma cultural presidente. La anécdota es que estábamos capacitando a la gente que iba a operar el programa en los diferentes estados y cuando dijeron que había 150,000 pesos para los holgorios, que no eran más que festivales, pues, todos los locales dijeron qué maravilla, es un montón de lana. Pero luego llegó las otras 2 órdenes, como que nos dosificaron a todos, ¿no? Primero, que los artistas contratados tenían que tener facturas. Y bueno, en zonas urbanas es factible, ¿no? Pero había muchos talentos locales que se supone que era lo que se iba a impulsar, que no tenían facturas, entonces dijeron, no hay problema, los incluye la compañía productora en la factura general, claro, les rebana impuestos y una comisioncita por hacer su trabajo del SAT, ¿no? Y luego llegó la otra, no pueden contratar para el sonido al sonido local. Vamos a tener la calidad que requieren y entonces tienen que contratar la empresa, bueno, no la contratan ustedes, piden por requisición la producción, escenario, luces, sonido, técnicos incluidos, para su holgorio y nos dicen los datos para mandarles nosotros el sonido. Y otra vez un grito de placer, ¡ay, qué maravilla! Lo van a mandar, entonces tenemos 150,000 pesos para pagar el talento local. No, el costo de esa producción se les va a descontar del presupuesto de cada holgorio. Pero es una tienda de raya gubernamental y yo me sigo rascando la cabeza, sin pruebas, sin dudas, pero no lo voy a decir, quién tiene empresas productoras, ¿no? Este asunto de mezclar turismo y cultura es la moda de hoy y tiene que ver con la economía naranja. ¿Para qué sirve un alfarero si no es para venderles a los gringos y hacer productiva la cultura? Los artistas estaban tan a gusto en la parte creativa, moviéndose en otro lado, pero si producen hay que exprimirlos, ¿no? Digo, turismo y cultura antes era cultura y deporte, ¿sí? O sea, digamos, lo que a los funcionarios serios les parecen accesorios y adornitos, y no es necesario tomarlos mucho en cuenta, más que cuando nos sirven de algo para como engalanar uno de nuestros eventos políticos o de difusión, ¿no? Eso quiere decir que nos pueden aventar para cualquier lado donde seamos productivos económicamente, sin importar las raíces realmente de cultura. Entonces, si cultura y deporte pueden ir juntos, o cultura y turismo, la próxima vez nos pueden meter en cultura y minería. Exacto, exacto. Ahora, nada más lee las convocatorias para los talleristas que quieren trabajar en pilares y en utopías. A tu público culto le digo que las busque y las lea,
porque que vean, uno, que no hay relación laboral, que estás como becario, como beneficiario de un programa social, o sea, no tienes ISSSTE, no tienes nada de prestaciones y por supuesto no generas antigüedad. Son contratos de 6 meses y firmas en tu contrato, y desde la convocatoria lo dice, que si eres necesario para ir a algún evento, vas a ir tú con tus alumnos del taller. Eso es una forma, digamos, de acarreo que ni el PRI se atrevió a tanto, y me duele, yo soy totalmente 4T, pero en cultura estoy, me queda mucho a deber, y hablando de quedar a deber, y hablando de los alumnos de los talleres, para poderles pagar a los grupos de alto cartel, y ahorita ya voy a tu respuesta, tienen que ahorrarse dinero de pagar otros artistas. ¿Con qué están llenando eso? Con la gente entusiasta como los que van a desfilar en el desfile del Día de los Muertos de James Montecutli, ¿no? O como, sí, o como cualquier alumno de los semilleros a nivel federal o de los pilares a nivel local. Y entonces tienes artistas gratis para cubrir la cartelera. Muy al estilo, no PRI, Televisa, que era la esposa del PRI, desde ese momento de la Junta Estado Medios, ¿no? Desde ahí, Fue un concubinato de Televisa con... por supuesto, Sí. es pan y circo, entonces al pueblo lo que pida, pero bien decía el Tigre Azcárraga, ¿no? Yo les doy cosas para idiotas para que se hagan idiotas, no porque lo sean. Para jodidos, Palabra, usó la palabra jodidos. no, no lo quise decir tan obvio, sí, pero creo que la gente que está en cultura ahorita, en la 4T, es parte de las generaciones que crecieron con eso y que no se imaginan otra cosa. Y Un dato importante para apoyar justo esa tesis es que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, es hija de Francisco Curiel, que fue compositor que hizo el concurso Juguemos a Cantar a principios de los 80 y casualmente también ganó un OTI junto con Pedro Alberto Cárdenas. Entonces, pues sí, viene de esa tradición del Festival OTI de Juguemos a Cantar que organizó su papá con Televisa y tenemos hoy un concurso México Canta que se parece más a ese tipo de concursos que a algo que exalte la cultura nacional. sí, y ahí podría yo mencionar este espectáculo de Tengo un sueño, de llevar a los niños y niñas de los semilleros de todo el país al Auditorio Nacional. O sea, les dijeron la cultura combate la violencia, pero ni les dijeron cómo ni se imaginan cómo. No están fijándose en el impacto social, están fijándose en el impacto mediático, y me acabas de explicar por qué. Ahora, de Claudia Curiel y Casa, ya lo explicaste. Yo todavía me estoy preguntando, Alejandra Frausto, ¿de dónde? Digo, venía del claustro, pero apareció en los campamentos de Reforma en 2006, y cómo de repente, de no ser nadie, era la que hacía de stage manager y curadora de los voluntarios que iban a cantar a los templetes, ¿no? Entonces creo que ahí está la raíz del asunto, y ahí está la turistificación y comercialización. La octava versión de la Sonora Dinamita, la banda El Recodo, con estas acusaciones que tiene la oposición y los gringos de narcogobierno. Carambas, desde Cultura les están dando la razón, ¿no? Grupo Firme, banda El Recodo. Justo me mencionaste el papel del gestor cultural. Ambas conocen la tarea de gestoría cultural. Casi me saldría yo del escenario y las dejaría a ustedes dos dialogar sobre ese importante papel que los artistas generalmente no sabemos hacer. Sabemos tocar, componer, cantar, pintar, bailar, hacer cosas con las manos y el barro, con las telas, pero no sabemos cobrar, no sabemos promovernos en los distintos escenarios, y para eso la tarea del gestor cultural, ya sea desde el lado del artista o desde el lado gubernamental, es un papel fundamental. Por favor, las dejo a ustedes dialogar sobre esto.
Me gustaría empezar con la primera parte de la gestoría cultural. Es efectivamente, como bien lo dijo Ana, pensar diferente. Y voy ahí un poquito, Juanjo, con lo que dijiste de los artistas grandes y los más pequeños. Pensar en artistas grandes, quiénes son grandes, por qué son grandes y quién los encumbró y por qué están encumbrados. Un mecanismo aplastante de publicidad regido por una televisora, dinero que proviene de fuentes aparentemente muchos ilegales, y un gobierno que seguía, porque no me voy a meter en otras cosas, un gobierno que posiblemente seguía para contratar a estos artistas en lo que el pueblo quiere, en lo que le gusta cantar y en lo que es más famoso o que tiene más números en las redes. No voy a meter más allá en ese aspecto, sabemos que hay muchos otros elementos, pero esta parte es bien importante porque mientras han pasado ya sexenios diferentes, no vemos otros resurgimientos como sí los hubo en los años 70, 80 e incluso en los 90 en nuestro país, en donde cultura, bueno, tenías a los artistas independientes, y te voy a hablar del movimiento rupestre, y te voy a hablar de Eugenia León en su momento cuando era indie, ¿no? Porque ahora se hace puro diario de indie gestión, pero estar hablando de los folcloristas, te estoy hablando de diferentes artistas que en su momento el mismo gobierno encumbró, presentó, facilitó su proyección nacional, se volvieron muchos de ellos representantes internacionales de la música de nuestro país. Y bueno, pues por un lado y por el otro estaba el negocio de las disqueras, el negocio de las televisoras. Tenemos este brazo invisible que llega hasta los gobiernos. Lo que no me parece al respecto es querer engañar a la gente diciéndole estas son tus raíces y este es el momento en el que lo vamos a celebrar y el mundo quiere ver cómo festejas a los muertos. Yo creo que va mucho más allá, y hablar de la gestión cultural es hablar de las personas que sí conocen o conocen estas profundidades de la cultura y de cómo se mezcla también con el arte, y que ellos son las personas que tendrían que estar también en las instituciones. Estamos escuchando solo a funcionarios haciendo proselitismo, y estoy hablando desde los que se sientan en el Zócalo cada martes a tomarse fotografías y video con artistas que nunca van a estar en los escenarios que ellos ponen. Ana Sarina, tu punto de vista sobre el gestor cultural, ya para ir cerrando, que ya nos daría para una entrevista de 3 horas seguramente esto. Bueno, el gestor cultural, la parte más evidente es la primera que mencionaste tú, Juanjo, y que también mencionó Iris, representante de artistas, ¿no? El gestor cultural, que es el que intenta conseguirle al artista el trabajo que el artista no tiene idea de dónde sacar. La curaduría de festivales es importantísima. ¿Qué quieres decir con el festival, no? ¿Qué quieres lograr? Que ese público que tuviste 1 hora o la tuviste 6 horas en el público, ¿qué quieres que se vaya meditando? La primera pregunta sería, ¿tienes esa conciencia? Insisto, el gestor cultural lo que es consciente es del impacto de lo que hace, ¿no? Pero hay otra parte de la gestión cultural que es donde yo me estoy moviendo, de la que yo preferí, precisamente por ser chilanga o ex chilanga y andar metida, como dijiste, Juanjo, en la sierra, en las montañas, en los pueblos pequeños, en los pueblos de gesto antiguo, dijera el poeta Hamlet Lima Quintana, que son los procesos sociales alrededor de los elementos culturales, ¿no? ¿Cómo van moviéndose los usos y costumbres en cuanto a las culturas musicales de las tradiciones, con estilos de larga duración? Quiero decir que podemos localizar abuelos que ya tocaban así, ¿no? ¿Y qué impacto tienen? Mi tema es el cruzamiento entre eso y la cuestión de equidad de género feminista, ¿no? Digo, es bien sabido que hay versos y canciones rancheras, ¿no? Que nos dejan muy mal paradas a las mujeres o nos cosifican, o la machósfera vieja, digamos, era la música tradicional mexicana. Pero más allá
de la cuestión de la mujer. ¿Qué impacto tiene el hacer o el dejar de hacer las cosas musicales tradicionales? Dejarlas ser sustituidas, antes por Televisa, ahora es por TikTok, ¿no? Así como nos quejamos de que en el FOBAPROA el dinero de todos, el dinero que el Estado reúne y que debe de usar en programas del Estado, se va a las cosas que están favorecidas por lo comercial, ¿sí? Entonces, el contratar a un grupo mediático está sacando dinero del Estado para meterlo a un ámbito comercial tan gravemente como lo hizo el FOBAPROA. Debe de servir para nivelar, para equilibrar, así como hay programas sociales para darle a quien está más desposeído en cuanto a capital económico. Así con el desarrollo humano, con el capital cultural y social, debería de hacer un equilibrio, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está fallando la cultura 4T por su elitismo de origen de las personas funcionarias. ¿Cuál sería un comentario para cerrar esta plática? La tradición evoluciona, pero se vale que nos la evolucione Hollywood. No soy antimundial, pero sí creo que definitivamente tendríamos que tener políticas culturales mucho más serias, no improvisadas y sobre todo con gente con la capacidad de evaluar no solamente las partes administrativas, sino con conocimiento de la comunidad artística y sus quehaceres. Hasta ahí yo me quedo. Ana Zaina, tu reflexión final antes de despedir esta entrevista. A ver, anoche estaba viendo un documental en alguno de estos servicios comerciales streaming sobre el Mundial de 86. Mi conocimiento del fútbol es nulo, ¿no? Y me mantengo virgen y quiero que siga así, ¿no? Y ahorita con esta cuestión de no acercarte al Azteca, de guárdense y no vayan a trabajar los días de partido, etcétera. Yo creo que ya no estoy sola, porque ahora todos se sienten igual que yo con sus patas verdes y antenas moradas en un mundial que se hace aquí, pero pues nos mandaron al cuarto de servicio, ¿no? Para que no se vea feo nuestro delantal. Y retomando la cosa de cultura para cerrar, y por qué el desfile, el de James Montecutli, es un verdadero insulto, decía mi amiga Chalena Vázquez, investigadora musicóloga peruana, maravillosa, ya fallecida. Lo que hay que hacer no es difundir la cultura, sino propiciar la cultura propia, la que sea propia de cada quien. Exactamente, cultura no es solo la banda del Recaudo en el Zócalo o la Sinfónica Nacional en Bellas Artes, es los alfareros, es la señora que teje, es lo que hacemos todos los ciudadanos, incluso artistas o no artistas, lo que hacemos diario para construir este México, esta sociedad en la que vivimos todos los días. Les agradezco mucho su participación, las emplazo, seguramente habrá muchos más rubros culturales que podamos discutir y siempre voy a apreciar mucho la participación y la sabiduría de Ana Zarina Palafox. Ana Zarina, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Tus redes sociales? ¿Qué actividades artísticas? Ahorita estás más metida en el trabajo académico. Estoy con 2 libros recién publicados para niños. Voy a mostrarlos. Este es uno, Cuando hicimos un fandango, que es una forma, digamos, en cuento. Y Lola y Leonila, la palabra que canta, que hicimos entre Yasmil Mendoza, Jazmín Rincón, la hija de Valentín Rincón, y yo, con grabados de Alec Dempster. Y es un librazazo que trae códigos QR que te llevan a las músicas de las que estamos hablando. Y que está bien bonito porque además Lola y Leonila existen. Son Leonila y Ángel. Ángel, ya fallecido, es trovador de la Sierra Gorda, Ángel González, su esposa Leonila, y Lola es otra trovadora adulta, que aquí fingimos que era la nieta de Ángel y Leonila, ¿no? Qué bonito. Y además mucho más real que el 007, esos personajes. Te emplazo, perdón por el atrevimiento, a que te despidas tú
de nosotros con una décima. En lo que la piensas, Iris, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus actividades de estos días? Ok, estoy cumpliendo 25 años de haber creado una canción que se llama Largo Viaje a Marte y casualmente en un programa de la NASA que se llamaba Manda tu nombre a Marte, entré en el 2020 y encontré mi boleto de la NASA. Y justamente en junio de este año, el mismo mes que cumple años esta canción que hice hace 25 años, se lanza y estoy haciendo toda una campaña alrededor de la canción para relanzarla en una nueva versión y bueno, relanzar un videoclip. Pues estoy retomando un poco mi vida artística tras 7 meses en los que estuve un poquito fuera de los escenarios para pues trabajar algunas cosas en estudio, nuevo disco y muy contenta. Pues va a ser un gran gusto escuchar nuevas producciones de Iris, seguramente con la producción de Jehová Villa, enorme Así músico. es. Entonces, pues estaremos bien pendientes. Muchas gracias a las dos y en tiempo real nos hizo una décima para cerrar esta entrevista a Nazarena Palafox. ¿La tenemos lista? Que es una gran improvisadora, quien no lo sepa, la tuvimos en un programa dedicado a la décima y es una enorme repentista que es con una agilidad mental y verbal admirable. Dicen que la religión es de los pueblos el opio, pero ejercitar lo propio nos devuelve el corazón. Está en cada tradición lo que tomamos por cierto. No requiero ser experto ni ser música de oficio para ver el estropicio de ese desfile de muertos.